Bueno, ¿qué nos podés comentar sobre esta muy buena noticia? No, es una noticia más que satisfactoria para nosotros. El proyecto se trató ayer y la verdad que del listado que nosotros presentamos, que son 60 personas que veníamos trabajando con el gremio de ATE y no agremiados, su PCN también estaba presente. Era un remanente de personas que en el último pasaplanta en el 2013 habían quedado evaluadas, había más de 35 personas ya evaluadas. Y la propuesta era blanquear la situación de esta gente que tenía más de 8 o 7 años de antigüedad, realizando tareas propias de gente de planta permanente. No, acá no hizo tareas eventuales, como aclaramos ayer en el Consejo Deliberante, yo lo aclaré personalmente. Ayer se dio una disputa, o por lo menos un debate en el Consejo Deliberante. 3 concejales se abstuvieron, sosteniendo de que no hubo un concurso para ver la idoneidad del personal que pasaba a planta. ¿Esto se había hablado? No, está bien, por eso yo me hice presente para aclarar un poco por qué motivo no se hizo el concurso interno. O sea, está bien, hay un artículo que establece el ingreso a planta permanente. En los últimos 2 pases a planta, en los gobiernos anteriores, el gobierno anterior y en la época de Romero también, se consensuó con el gremio no hacer concurso interno porque las personas que estaban trabajando, que ya tenían más de 4, 5, 6 años de trabajo, no se iba a hacer un concurso interno porque estaban haciendo las tareas propias de una persona de planta permanente. No es que entró y había que evaluar y competir varias personas por el cargo, porque la persona era justamente la única que estaba haciendo ese trabajo. Entonces, bueno, se aclaró esta situación. Ayer también yo aclaré la situación por qué no hicimos concurso interno. En ese ida y vuelta por ahí surgió que en el anterior pase a planta permanente se hizo, no fue un concurso, sino fue una revisión del estatuto, algunos artículos, derechos y obligaciones, pero no hubo concurso interno, porque se arregló también con los gremios eso. También era por una cuestión de que una persona que está a 7, 8 años, que se capacitó en los sistemas para manejar acá en el municipio, que se capacitó, por ejemplo, en el área de tránsito, y siguió perfeccionándose en su lugar de trabajo día a día, con cursos y demás, hacer un concurso interno me parece que no era lo correcto. Perfecto. Te pregunto sobre la antigüedad. ¿Se respetó o no estarían del todo conforme quizás los representantes de los municipales? Mirá, nosotros lo que hicimos en este pase a planta fue evaluar el remanente que quedó del último pase a planta, la persona que más antigüedad tenía. ¿Por qué? Primero te aclaro porque el estatuto prevé que la persona puede tener 2 años corrido como contrato o 3 alternados. Entonces, ¿qué hicimos? Todas las personas que tengan más de 3 años, que ya tienen derechos adquiridos, era blanquear la situación. Había gente que tiene 9, 10 años y quedó del último remanente. Entonces, se hizo por antigüedad y no se hizo por área. Ahí fue el pedido sobre tablas de que se aprobó por unanimidad de incluir 2 personas que en este caso eran del Consejo Deliberante. Me parece correcto. Había una persona ahí que estaba en el listado que estaba también a pocos lugares del próximo pase a planta, no estaba dentro de los 60 que propusimos dentro del Ejecutivo, pero lo aceptamos, lo votaron en mayoría, aunque después una abstención, ¿no? Queda la sensación de que, al menos, y lamentablemente para estos 2 trabajadores, porque como usted remarca, uno quedó a 6 lugares de entrada, el otro un poco más lejos, bastante más lejos, pero queda la sensación de que estos 2 empleados fueron impuestos y no consensuados con los gremios. ¿Esto a usted le parece lo mismo? O sea, cuando nosotros trabajamos con el gremio, estas personas, en base a la antigüedad, estaban más abajo de los 60 lugares. A ver, una persona estaba a 6 lugares de entrar en el próximo pase. Era para el próximo listado. A nosotros nos llamó la atención de que por ahí en el Consejo Deliberante pidan, o sea, a mí me llamó la atención, de pidan la inclusión de esas 2 personas. ¿Por qué no lo pidieron antes, cuando se estaba trabajando el listado? Claro, por ahí entendieron o por ahí entiendo yo de que las personas o los concejales pidieron por estas personas para como que no se las tomó en cuenta a la hora del pase a planta, pero no se tomó en cuenta las áreas. Ese es lo fundamental y lo que quiero remarcar. Se tomó en cuenta la antigüedad. Capaz que hay áreas que no ingresaron todavía en planta permanente, pero sí al tomarse en cuenta la antigüedad, capaz que hay mucha gente que está en áreas de servicios públicos, en espacios verdes, en recolección, que sí entraron, y la gente que todavía por orden de ingreso no entraron. Estas 2 personas que propusieron estaban en el consejo, pero estaban abajo del listado.
La propusieron, está bien, me parece correcto, pero no era lo que más o menos habíamos trabajado por orden de mérito, de ingreso y de antigüedad. ¿Sí? Está bien, pero igualmente eran 60, nada Pero más. Y sí, bueno, sí. fueron 62, dos más. Sí, no le no. sacaron el lugar a ninguno. Si no, serían 58 más ellos dos, No, son no. 62. Son 62, no se le sacó el lugar a ninguno. Acá no hay objeción. Yo hablé con el secretario legal y técnico, le transmití lo que pasó en el Consejo Deliberante y la inclusión de estas dos personas. No va a haber objeción por parte del Ejecutivo al incluir dos personas y por parte del Consejo Deliberante. Fue no una sorpresa, pero fue también que lo aclaré en su momento, por qué motivo no incluimos estas dos personas, pero no va a haber problema, ¿no? Acá no está en discusión dos lugares más. Ahora, Camino, en este sentido, remarcar, bueno, la última fue en el 2013, ingresaron 35 agentes, al municipio se hizo más o menos de la misma manera, ¿no? De la misma manera fue, sí, exactamente. Se hizo una evaluación de los legajos, se pidió antecedentes y demás. Se pasó a planta permanente, se hizo una nivelación, pero digo, se hizo una breve, se juntó a las personas. Entonces, ¿por qué llama la atención esto de que hay 3 concejales que se abstengan? Bueno, si fue el mismo modus operandi que usó la gestión anterior a la de ahora. En particular, mira, te aclaro, yo, o sea, el concejal Escandizo me hizo referencia, sí, creo que hicimos curso. Un concurso, no nos hizo concurso, se aclaró porque yo estuve en la mesa de evaluación de legajo en ese momento como personal, como de recursos humanos, y se acordó y él se recordó que era así, que no se hizo. Se hizo una breve revisión del estatuto y no se hizo concurso porque se había aclarado otra cosa. Se lo pregunto porque de alguna manera Sandra Contreras deja entrever que también en este punto hubo chicanas políticas, como que vos sos de la oposición, vos del oficialismo, te tengo que frenar algo. Y yo, yo con la persona que por ahí, de lo que yo planteé y la propuesta de por qué mejorar la situación del empleado, porque acá lo que estamos haciendo es blanqueando una situación de una persona de 8 o 10 años, que de no ser así, y porque las personas tienen voluntad y tienen voluntad de seguir trabajando en la municipalidad y así lo hacen, podrían haber hecho juicio, y podríamos haber caído en una demanda gravísima contra ahora la gestión que estamos en el momento. Entonces, esas personas no hicieron, pero sí necesitaban blanquear la situación. Por parte del intendente, la propuesta era blanquear la situación de estas personas que tienen derechos adquiridos, que trabajan y sus legajos obran, que no hay nada para que no haya ninguna objeción para pasar a planta permanente. A lo que yo voy es que por ahí el cuestionamiento que se me hizo por parte del concejal Cortés fue que directamente todo lo que yo estaba planteando en ese momento me lo refutaba con que no se hizo un concurso interno. Y yo les remarqué que los dos pases de planta anteriores no se hizo concurso interno, porque también era como, voy a hacer un concurso interno ahora y desmereciendo todo el trabajo de estas personas que tienen ya capacitada. Me parece que también se había consensuado con el gremio, como se hizo en otras veces, no hacer un concurso interno porque ya están haciendo trabajos de propia planta. No voy a concursar algo que no le voy a enseñar a un recolector ahora cómo tiene que hacer un concurso, cómo tiene que hacer la recolección, o a un inspector cómo tiene que trabajar. A eso es lo que redundaba. Entonces, por ahí fue un cruce con el concejal Cortés. Ellos aprobaron incluir estas dos personas y después se abstuvieron a la hora de votar. Pero es la sorpresa que a mí me llamó la atención de que aprobaron incluir dos personas para el pasaplanta y después se abstuvieron de votar la aprobación completa. Se contradicieron, decís vos. Y la verdad que si estás de acuerdo con incluir toda la nómina podrías haber aprobado, pero bueno, son decisiones políticas que son de los mismos concejales o posturas que ellos mantienen. En su momento la que me la transmitió fue Cortés, que fue una cuestión que me dijo que no se respetaba con ese artículo de que no se hizo un concurso interno, nada más, aduciendo que también conocía los derechos de los reclamos. Yo le expliqué de la mejor manera posible de por qué no se hizo y por qué se había arreglado con los gremios, se había tratado con los gremios de por qué blanquear, por qué hablarlo. Claro, y hay experiencia. Y evidentemente sí, por eso, pero a mí me remarcó, como dice en su momento en la que como que yo venía en parte de gremialista, no, vengo en parte del Ejecutivo, defender el proyecto del intendente y el compromiso que tuvo en primera instancia con los gremios de blanquear la situación de esta gente que tiene un derecho adquirido, que tiene experiencia en el municipio y que así le va a mejorar la vida en cierta medida, porque acá lo que estamos hablando de mejorarle la situación a un contratado, a un tránsito, primero la estabilidad laboral y después de acceder a otros beneficios que tiene un planta permanente que no tiene un contratado. Por ejemplo, un préstamo o otras situaciones que pueda hacer la vida normal de la persona. ¿Cuántos en total hoy por hoy hay de empleados? Así
De planta y contratados. De planta y contratado. Bueno, lo que pasa es que tenemos hoy, actualmente en planta permanente tenemos 89 personas, más estas personas que van a entrar ahora. En situación de retiro todavía nos quedan unas 8 personas. Se han estado jubilando este año porque nosotros intimamos a las personas que tienen años complementarios para años cumplidos ya para iniciar los trámites. Se han jubilado ya más de 8 o 9 personas este año, en lo que va de 2015 hasta el momento. Tenemos otras 6 o 7 personas que están en edad de jubilación, que ya iniciaron los trámites, en algún momento va a salir. Y hay otras personas que, bueno, también hay contratados que en su momento se han retirado, se han jubilado por edad. Así que la planta se va modificando, se ha modificado sustancialmente. Pero aproximadamente 450, ¿no? No, 450 es con la planta política también incluida, o sea, son bien. con planta política, sí. Okay. ¿Que trabajan en la calle? ¿Cómo? ¿Que trabajan en la calle? Y tenemos 290 personas de contratados más 90 de planta permanente. Camilo, ¿cuándo entraría entonces en vigencia esta ordenanza aprobada ayer? ¿Y tiene algún beneficio en lo económico para los trabajadores? El beneficio económico en los trabajadores hoy en día no es el beneficio, no es lo más importante porque solamente se cambia la situación de revista. Al cambiar la situación de revista, todo lo que pase de aquí en adelante en cuanto a los beneficios que tenga uno de planta o un contratado, nosotros lo estamos manejando por igual, no hacemos discreción al planta permanente del contratado. Entonces, al cambiar la situación de revista, lo único que lo puede mejorar es, como yo te decía, a la hora de acceder a cosas, mantener primero la estabilidad laboral, que era lo fundamental, y blanquear la situación del empleado, y eso desde el vamos. Perfecto. Bueno, Cristian, gracias.